¿Queréis coger el móvil? Sí, ahora. Si tenéis el móvil, buscad el grupo de la iglesia de Santa Coloma. No sé si tenéis todos el... ¿Cómo se llama? El wifi de aquí. ¿No lo tenéis? No debéis. Ah, vale. Pero puede haber gente... Bueno, pues ya yo lo digo yo. Es que los que no están... Bueno, no te he entendido, Daniela. ¿Que los podemos poner? Bueno, he puesto en el grupo este PowerPoint que ahora están proyectando en Samboy. Más que nada porque en Samboy estamos haciendo 3 jornadas misioneras. Ayer empezamos, hoy por la mañana y hoy por la tarde. Entonces, el pasado, el presente y el futuro. Ese es el enfoque. Y hoy estamos compartiendo, como para orar, por las cosas que hoy, como iglesia, se están haciendo en cuanto a misiones, ¿vale? Entonces, lo primero que aparece es el punto de misión de Santa Coloma. Sois vosotros. Aquí una foto del campamento que tuvisteis en diciembre, ¿vale? Luego, en segundo lugar, quien aparece es la obrera de Apen, Daniela Koch. Está aquí, ¿eh? Después también aparece Marcos Sopena, que él tiene ministerio en la cárcel, ¿no? Y tenéis ahí pues alguna imagen de las tareas que Marco hace como misionero en la cárcel. Oración, literatura cristiana, Biblias, aquí hay una foto de un bautismo en el que él también está. Después, como iglesia, estamos también apoyando un poquito a Yemima. Ella está colaborando con una misión que se llama GAIN, que pertenece a Agape. De hecho, ahora mismo, o ha viajado hoy, o está allí llegando ya, o ha llegado, ahora no me acuerdo, a Benín, que es África. Los que tenéis los que podéis mirar el PowerPoint, lo podéis ver. ¿Dónde está eso? Esto está al lado de Nigeria, allí abajo, a mitad de África, ¿no? Luego están los misioneros Dani y Rosita, que hemos visto el PowerPoint, el vídeo, perdón, y luego aparece el refugio de oración y ya está. Ya con eso ya, porque lo demás es más de libertad. Bueno, más que nada para que lo supierais, que eso está así y que ahora pues estamos justo hoy dando gracias a Dios por esos ministerios, por Marco, por Daniela y pidiendo por ellos, por Dani y Rosita también, ¿vale? Bien. Entonces hoy nos toca hablar de Pentecostés. ¿Sabéis que hoy es Pentecostés? La fiesta de Pentecostés. ¿Todo el mundo sabe qué es la fiesta de Pentecostés? ¿Sí? Bueno, para la Iglesia es la celebración de la venida del Espíritu Santo, pues 50 días después de que crucificaran a Jesús. Para los judíos la fiesta de Pentecostés era otra cosa, evidentemente. Antes de que Cristo estuviera, la fiesta de Pentecostés también se hacía 50 días después de la Pascua, pero era otro propósito. Era una fiesta que coincidía con la recogida de los frutos, los primeros frutos de la cosecha. Y bueno, eran de la tercera fiesta más importante para los judíos, porque estaba la Pascua, estaba la fiesta de los tabernáculos y estaba esta, la fiesta de Pentecostés. Lo que sabemos es que cuando Jesús murió y después resucitó, a partir de ahí, a los 50 días, venía la fiesta de Pentecostés y Jesús había prometido que tenía que venir el Espíritu Santo. Así que para nosotros la fiesta de Pentecostés es muy importante porque representa el inicio de la Iglesia, es el nacimiento de la Iglesia, Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo vino y empoderó a los discípulos para la misión y ya la Iglesia empezó a crecer, etcétera, etcétera. ¿Vale?
Eso está explicado en el capítulo ¿cuál? De Hechos. En el 2. Muy bien. Pues si lo queréis buscar, vamos a buscar en Hechos 2. Ahora, me gustaría empezar por el final. Ese día ahí en Jerusalén fue la bomba. Fue como una bomba. O sea, fue impresionante. Lo que pasó allí en Pentecostés, en Jerusalén, fue impresionante. De tal manera que al acabar el día, o bueno, no sé exactamente si era el mismo día o qué, pero bueno, cuando acaba el acontecimiento de la venida del Espíritu Santo, la predicación de Pedro, ¿sabéis qué pasa cuando acaba todo eso? Que hay 3.000 personas, probablemente todas judías, 3.000 personas que deciden convertirse a Cristo. 3.000, ¿tú te imaginas 3.000 personas aquí? Si ahora pudiéramos nosotros por la tele, porque ahora estamos... Imagínate que en el pueblo de Santa Coloma los 8.000 habitantes nos están mirando a través del canal y fruto de este culto, al acabar se presentan 3.000 en la puerta aquí. ¿Te imaginas? 3.000, es lo que dice el texto. Hubo 3.000 personas que dejaron de ser lo que eran para añadirse a la iglesia que nacía en aquel momento. Y esos 3.000, fijaos lo que nos dice versículo 42, este texto es uno de esos textos que muchas veces lo miramos como con envidia, ¿no? Porque vemos una iglesia muy chula, una iglesia muy bonita, que tenía un impacto donde estaba tremendo. Y fíjate lo que dice el versículo 42, así que los que recibieron su palabra, estos 3.000, fueron bautizados, 41, perdón, estoy en el 41. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Qué hacían estos 3.000? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, eran un grupo de cristianos muy equilibrado, ¿no? Por lo que vemos en lo que hacían. Dice el texto que sobrevino temor a toda persona allí en Jerusalén y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué chulo, ¿no? Esta iglesia. Ojalá que cada iglesia nuestra se parezca un poco a esto, porque estaban esos 3.000 más los que habían de antes, como una piña, compartiendo juntos, teniendo comunión. Incluso dice que vendían las propiedades. No sé cuántos quieren vender sus propiedades para ayudar a otros. Bueno, ellos lo hacían, vendían sus propiedades para ayudar, para que nadie se quedara en una situación de necesidad. O sea, es un testimonio muy fuerte. De hecho, la palabra que usa el 43 es que sobrevino temor a toda. ¿Tú te imaginas ahora 3.000 personas en el pueblo aquí, con 300 guitarras cantando en el Kanyuk, Jesús, y allí compartiendo la comida? Tú imagínate el resto, los otros 5.000. ¿Qué está pasando, no? O sea, sobrevino temor a toda persona. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que tenían que ser salvos. Bueno, no hace falta ser 3.000 para que la iglesia pueda tener ese impacto, ¿no? De hecho, vemos en la historia de la iglesia que a veces por el testimonio de un misionero se convierte, bueno, en los viajes de Pablo predicaba y a veces pues solo de su predicación se convertían pues 3 o 4 personas, ya tenía fruto. O sea que, bueno, puede ser como el día de Jerusalén, puede ser de otra manera. Ahora, lo que yo quería compartir con vosotros es qué pasó, qué es lo que pasó antes de que esto ocurriera.
¿De dónde sale esta comunidad de 3.000? ¿De dónde surge esta comunidad de 3.000 personas que junto con los cristianos anteriores que seguían a Jesús se convierten en esta comunidad tan potente, ¿no? De testimonio, de amor entre ellos? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué tiene que pasar en una iglesia para que pase esto? Para que ocurra, ¿vale? Entonces yo quería decir 3 cosas que tienen que pasar. ¿Os gustaría que pasara esto, sí o no? Bueno, muy bien. Pues si no nos interesa el tema, pues ya plegamos. No, lo digo porque el primer punto tiene que ver con eso. Si nos interesa o no. Tiene que ver con eso. Es decir, lo primero que pasa, antes de que esos 3.000 se convirtieran, es que hay un grupito mucho más pequeño que les importaba el asunto. Lo voy a explicar para que se entienda, ¿vale? Fíjate, cuando vamos al capítulo 1 ahora. Bueno, el capítulo 2, ahora leeremos, capítulo 2, bueno, vamos a leer el capítulo 2, me corrijo. Vamos a leer 4 versículos para que sepáis cómo empieza lo de Pentecostés, pero luego nos iremos al 1, ¿vale? Capítulo 2, los primeros 4 versículos dicen: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes son esos todos? ¿Quiénes eran todos? Los apóstoles y los discípulos, ¿vale? No solo los apóstoles, eran pues, los discípulos de Jesús en general, las mujeres también, los hombres, etc. Dice que de repente, ese día, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Impresionante, ¿no? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, idiomas, según el Espíritu les daba que hablar. Así empieza el día de Pentecostés, empieza así. Es algo espectacular, porque dice que hay un estruendo del cielo, como un ruido de la llegada de ese viento muy fuerte del Espíritu Santo. Se les aparecen unas lenguas de fuego en la cabeza, eso nunca lo has visto, ¿verdad? Yo tampoco. Y luego resulta que empiezan a hablar, los apóstoles empiezan a hablar en idiomas que ellos no conocían, lo cual es un milagro, o sea, algo que solo podía venir de Dios, del Espíritu Santo, ¿vale? Ahora, luego iremos a esto. Ahora me gustaría ir un paso atrás. Vamos ahora al capítulo 1 y este será nuestro primer punto. En el capítulo 1 lo que vemos es que ya Jesús ha muerto, ha resucitado, y lo que vamos a leer ahora son las enseñanzas, una de las enseñanzas que Jesús le da a esos discípulos antes de que Él marche al cielo, ¿vale? Versículo 4. Estando juntos los apóstoles, los discípulos con Jesús, les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fijaos, ¿por qué le diría Jesús a los discípulos: no salgáis de Jerusalén? Bueno, porque el Espíritu Santo iba a venir estando en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés, pero también probablemente acordaros que los discípulos, cuando Jesús había muerto, habían tenido mucho miedo y tenían que ser valientes y quedarse en Jerusalén, que no se fueran a otra parte a huir del peligro, ¿no? Era muy reciente que acababan de matar a Jesús. Pero ellos les dice: no os vayáis de Jerusalén y esperad que venga el Espíritu Santo. Ahora, hay una pregunta que surge de los discípulos. Versículo 6. Dice: todos los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, a Jesús le preguntan: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad?
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate este pequeño diálogo entre los discípulos y Jesús, que es lo que nos indica. Ellos le hacen una pregunta a Jesús. ¿La pregunta cuál es? Si va Jesús, ahora que ya ha muerto pero que ha resucitado, por lo tanto ha demostrado que tiene poder, si va a restaurar el reino a Israel, si le va a devolver a Israel su estatus que habían perdido en aquel momento porque el Imperio Romano tenían a Israel pues ocupado, no eran el país ni la nación que podían ser, estaban completamente limitados y ahora los discípulos que tenían en su cabeza la idea del Mesías que tenía que venir a darles la libertad, etcétera, etcétera, hacen esa pregunta. ¿Vas a restaurar el reino a Israel ahora? Y Jesús, claro, les dice, ¿qué les dice Jesús? Es como una corrección, ¿no? Yo no creo que yo creo que la pregunta de todos los judíos era esta, ¿eh? Todos los judíos esperaban que un día el Mesías restaurara el reino. Por lo tanto, tampoco es que fuera una pregunta equivocada. No era una pregunta mala. Pero Jesús les corrige porque les dice, mira, no os toca a vosotros, esto sí que suena a corrección así como, bueno, no os toca a vosotros saber los tiempos en que eso tiene que ocurrir. No os toca. O sea, que no os lo voy a decir. Pero sí que os voy a decir a lo que tenéis que dedicaros vosotros. Esa corrección. Y dice, a ser testigos, mis testigos, me seréis testigos. Cuando dice, cuando recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, Jesús está enfocando las prioridades de otra manera, diferente. ¿Sí o no? ¿Lo veis? És com si ara nosaltres, imagineu-vos que tots som catalans d'aquí del poble, Santa Coloma és Independence Day, que vol la independencia de Cataluña, ¿no? Y ahora estamos aquí todos preguntándole a Jesús, Señor, ¿va a ser independiente de Cataluña? ¿Cuándo vamos a ser independientes de los españoles? O sea, es un ejemplo tonto para reírnos, pero bueno, ¿cuánta gente o cuántos creyentes podrían hacer esa pregunta o hacerse otras preguntas diferentes de tipo político o de tipo de lo que fuera? Preguntas que a uno le preocupa. ¿Cuándo acabará la guerra de Ucrania? ¿Cuándo pasará lo que tenga que pasar en no sé dónde? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Preguntas legítimas. Pero Jesús nos reenfoca. Hoy, en el día de misiones, Jesús le dice a la iglesia y a los discípulos que no nos tiene que interesar, bueno, no es que no nos tenga que interesar eso solo, ¿vale? Eso nos puede interesar, pero que nos tiene que interesar ser testigos de Jesús aquí en Santa Coloma. Lo que te tiene que interesar a ti es ser testigo, igual esa palabra no nos gusta mucho por lo que ya sabemos, pero ser testigo de Jesús. ¿Sí? Por eso decía que el primer punto es si a nosotros nos interesa ser testigos de Jesús, ser la iglesia que tenemos que ser que impacta a la sociedad, o nuestras mentes están más ocupadas en otras cosas que a lo mejor también son legítimas, pero que no son la prioridad de la iglesia. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Es posible que a nosotros nos pase como a los discípulos? ¿Será que los discípulos de Jesús no habían escuchado nunca que iban a ser enviados? En el Evangelio de Lucas, en los últimos capítulos, ya dice que serían testigos. Jesús ya les dijo en el Evangelio de Lucas que iban a ser testigos de Él.
¿Por qué vuelven otra vez con el tema de si se va a restaurar el reino a Israel o no? ¿O en qué momento? Porque somos muy cabezones con lo que nos interesa a nosotros. Somos muy cabezones. Y aquí la cuestión está en que la iglesia, hoy Pentecostés, estamos celebrando, tiene que ser una iglesia que tenga claro para qué está. ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos? ¿Cuál es la prioridad? La prioridad de la iglesia y tu prioridad como cristiano y la mía es ser testigo de Jesús, porque eso es lo que le dice Jesús a los discípulos. Además, les pone una misión brutal, porque dice, vais a ser mis testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria, eso, lo cual es decirles, incluso donde no os gusta ser testigos, mis testigos, vais a ser mis testigos también en Samaria y hasta lo último de la tierra. No estéis tan preocupados en otras cosas. Lo que os tiene que interesar es que el Evangelio llegue en esos círculos concéntricos hasta el final del mundo. Ahora, la pregunta es, ¿te interesa a ti eso? ¿Me interesa a mí? ¿Estoy yo ahora mismo sufriendo, pensando en que la iglesia tiene que ser testigo de Jesús aquí en Santa Coloma, en Judea, Samaria, hasta el último de la tierra? Esa es la primera cosa. Porque si no nos interesa, Jesús nos corrige. En un día como hoy, Jesús te corrige a ti y me corrige a mí. Y yo os digo una cosa, es muy fácil despistarse, muy fácil. Yo lo noto pues porque a veces desaprovechamos, por ejemplo, como iglesia, oportunidades para predicar el Evangelio. Hemos organizado cosas que son evangelísticas y la misma iglesia ni invita a nadie. Los mismos creyentes. No nos interesa. Esto ha pasado. Hace muy poco ha pasado. ¿Qué le pasa a la iglesia? Es que ni siquiera los creyentes asistieron al evento. Muchos no fueron al evento. ¿Por qué? Luego en Instagram se ve, pues estaban en la playa, estábamos en otro sitio. No es pecado ir a la playa, por favor. Ahora ya toca ir a la playa. Están morenitos, guapos. Pero un día que hacemos una cosa, ¿en qué estamos pensando? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿En qué gastamos el dinero? ¿En qué invertimos nuestro dinero? ¿Cuánto será nuestra ofrenda para Senegal? Porque en todo eso se nota si lo que nos interesa es que el Evangelio llegue a donde tiene que llegar o si estamos pensando más bien en que tengo que alquilar un apartamento en verano y no me llega el dinero. ¿Me entendéis lo que quiero decir? ¿Para qué está la iglesia? Ahora, qué bonito que los discípulos se callaron, no le contestaron nada a Jesús y se quedaron, obedecieron como Jesús les había dicho, se quedaron en Jerusalén. Hay un versículo muy bonito en el versículo 14 de este mismo capítulo. En el 14 dice que todos estos, los que se quedaron allí, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban allí esperando que viniera el Espíritu Santo. Se quedaron en Jerusalén, fueron obedientes. Para que pase lo que pasó al final del capítulo 2, el primer paso es que tiene que haber un grupo de creyentes que le interesa lo que a Jesús le interesa, que obedecen, que se quedan, que esperan, que oran, que están unidos. Y en ese contexto es cuando vino el Espíritu Santo. En el capítulo 2. Ahí es cuando vino el Espíritu Santo. El versículo 1 que hemos leído, el capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y en ese contexto llegó el Espíritu Santo. Por lo tanto, este es el primer paso. Y queridos, deberíamos de corregir. Porque de nada sirven los mensajes de los domingos si no somos capaces de corregir.
yo cuando estaba pensando en esto hoy, digo, ¿a quién es la última persona que le he hablado de Jesús? ¿A quién yo le he hablado de Jesús? Así, de Jesús. ¿Cuándo he dicho yo por la última vez que soy fan de Cristo? Porque no hay otro como Él. ¿Cuándo yo he dicho esto a alguien? ¿Soy testigo de Jesús? Porque, mira, te digo una cosa. Me harto de hablar de mi nieto, el nuevo. Está más gordo el tío. Pero nos manda la Rebeca vídeos, yo voy por ahí como un tonto por la calle a todo el mundo. Mira a mi nieto. Mira, el vídeo, último vídeo del gordo. Allí. Y además se ríe, tiene una gracia. O sea, se ríe, bueno, si no se ríe por ti, se ríe, pues se ríe. Ha nacido riendo. Todos nos pensamos que es por nosotros, pero es mentira. Porque a veces, solo con que oiga a alguien hablar, se ríe. No te ve ni la cara, ni sabe nada. Pero hablo de esto con una naturalidad, porque es mi nieto el último, el quinto. Entonces, hablo de él. También hablo de los otros, ¿no? Para que no escuchen que solo es uno el protagonista. Pero ¿me entiendes lo que quiero decir? ¿Por qué soy capaz de hablar con quien haga falta? Ayer estaba en la plaza del ayuntamiento con la Manolita. Nos sentamos a tomar un café con Marc y dos mujeres que se sientan. Y a todas les enseñé el vídeo allí. Una naturalidad. Pero hablamos de Jesús con la misma naturalidad. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Es vergüenza? ¿O es que es verdad que es posible que nuestros intereses se desvíen de lo que nos tiene que interesar? Este es el primer punto. Vamos al segundo. El segundo punto es lo que hemos leído en el capítulo 2. No podemos ser testigos de Jesús si no estamos llenos del Espíritu Santo. No se puede. Es decir, la misión de la Iglesia, Jesús lo dice en Hechos 1:8, allí lo hemos leído, pero luego lo vemos ejemplificado en el capítulo 2. En el versículo 8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Por lo tanto, lo primero para ser testigo, aparte de querer serlo y que me interese, es recibir el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. O sea, sin el poder del Espíritu Santo yo no puedo. Ni tú ni yo podemos ser testigos de Jesús si no es por el poder del Espíritu Santo. Nos tiene que dar claro. Es normal que nos sintamos un poco acomplejados. En cierta manera es normal. ¿Quiénes somos nosotros para ponernos a hablar y que la gente nos escuche y que eso tenga un impacto o sirva para algo? Nosotros no somos nadie. ¿Quiénes somos nosotros? Pero es que Jesús lo deja muy claro. Vosotros vais a ser mis testigos cuando recibáis el poder por el Espíritu Santo. ¿Qué pasó cuando en el capítulo 2 de Hechos llega el Espíritu Santo? Primero que vemos el poder, the power. El Espíritu Santo no solo consiste en poder. De hecho, habéis estado viendo en los sermones aquí sobre el aposento alto, en el Evangelio de Juan, las funciones didácticas del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero aquí el enfoque y el énfasis es el poder. Claro, llega con un estruendo. ¡Fua! No sé cómo sería el estruendo. Las lenguas de fuego se les aparecen en la cabeza a los que estaban allí reunidos. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu, versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Fíjate la relación directa entre ser lleno del Espíritu y hablar. No solo hablar es un síntoma de ser lleno del Espíritu, pero aquí importa esto. Fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otros idiomas.
Luego lo dice ahí, ¿no? Porque, bueno, lo podemos leer. Vivían en Jerusalén, entonces vinieron para la fiesta de Pentecostés judíos de todas las naciones bajo el cielo. Y al oír el estruendo, o sea que el estruendo fue brutal porque lo escucharon en todo Jerusalén, se juntó la multitud, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Esto es increíble, esto es un milagro, ¿no? Los apóstoles hablando en alemán, inglés, francés, y no tenían ni idea, ¿se imaginan? Algunos dicen que el milagro era en el oído de la gente, que también puede ser. Dios hace el milagro que Él quiera hacer. Pero está claro que el poder del Espíritu Santo se manifestó ahí claramente. Bueno, no solo porque, fíjate el versículo 11, como dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban, dice el texto, atónitos, versículo 12, atónitos y perplejos. La gente. Estaban alucinando. Claro, ¿por qué ocurre esto? Porque Dios hace un milagro. Es la venida del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Y nosotros no podemos pensar en la misión de la Iglesia si no creemos en este poder del Espíritu Santo para hacer lo que quiera, y como quiera, y cuando quiera. Nosotros no podemos. De hecho, una aplicación de esta parte de este segundo punto es nuestra absoluta dependencia de Dios, que se refleja especialmente en una vida de oración, porque le pedimos a Él, porque sabemos que Él es el que puede hacer las cosas. Ahora, hay un milagro aquí, no solo por todo esto que estamos viendo, sino porque ¿quiénes eran los que estaban hablando a la gente? Los que unos pocos días antes estaban escondidos, acobardados, con miedo a morir. ¿Te das cuenta el giro que da las cosas? El cambio brutal. ¿Quién se levanta a continuación? Porque ahora resulta que cuando están allí hablando en los idiomas, algunos empiezan a decir que están borrachos, ¿no? Versículo 13. Algunos burlándose decían, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie, versículo 14, alzó la voz y les dijo, judíos y todos los que estáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, pues estos no están borrachos. Yo me lo imagino así, pero no tenía micro, para hablar a todos los de Jerusalén. Imagínatelo. ¿Por qué estoy haciendo este teatro? Porque ¿qué narices tuvo el tío? El que primero negó a Jesús y que tuvo tanto miedo, se levanta lleno del Espíritu Santo. Además lo dice. Lo dice. Ah, no lo dice. Vale, pues yo pensaba que lo decía. Pedro lleno del Espíritu Santo. Pero estaban llenos del Espíritu Santo ya de antes. Empezó a gritarle a la multitud que estos no están borrachos, que estos están hablando de acuerdo a la profecía, no lo vamos a leer por el tiempo, del profeta Joel. Y empieza a hablarle de Jesús, a quien vosotros habéis matado. O sea, tiene unas narices el tío. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. No era algo suyo. Yo sería un cobarde. Yo no sé si me pondría... Tampoco todo el mundo está llamado a ponerse ahí delante de todo el mundo. Pero si lo hiciéramos, y aunque lo hagamos en pequeña escala, con el splay el jueves, con niños, y a veces están los padres delante, aunque lo hagamos, aunque hablemos de Jesús a quien sea, siempre tendrá que ser en el poder del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y esto es importante. Ahora, ¿cómo sabes tú que estás lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo lo sabemos? Porque hablamos de Jesús. Así nos lo explica el libro de Hechos. Cuando en el capítulo 3 los discípulos Pedro y Juan curan al cojo, ¿os acordáis? Curan al cojo.
Luego vienen los fariseos y les dicen, ya no habléis más de Jesús, y los meten en la cárcel, luego al día siguiente los sueltan. Entonces se van a ver a los hermanos, hacen una oración, y ¿sabes qué piden los discípulos? Señor, mira lo que están diciendo, que nos callemos, pero danos valor para hablar. ¿Y sabes qué pasó al final del capítulo 3? Que hay un terremoto donde estaban orando y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valor la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que somos llenos del Espíritu? Porque hablamos de Jesús. Ahora, ¿ser lleno del Espíritu es solo para 3 en la iglesia? ¿Isaac, Daniela y el César? ¿O el Adrián? ¿O es para toda la iglesia? ¿Todos los creyentes pueden ser llenos del Espíritu Santo? ¿O hay que ser un poco especial, tener una categoría superior? ¿Qué pensáis? Todos. Porque el Espíritu Santo, lo dijo Jesús, vendría a nuestra vida y el Espíritu Santo quiere llenar nuestro corazón. El tuyo, el mío, el de todos. De hecho, ocurre. Lo normal es que seamos llenos del Espíritu Santo. Lo normal es que tú y yo, si nos hemos convertido a Cristo, es que estemos llenos del Espíritu Santo. Aquellos discípulos habían obedecido el mandato de Jesús. La obediencia es importante para estar lleno del Espíritu Santo. Se habían quedado en Jerusalén. Habían corregido su enfoque en cuanto a prioridad. También es importante para ser lleno del Espíritu. Y se habían quedado orando. Cuando vino el Espíritu Santo, les llenó. Porque encontró corazones dispuestos a ser llenos. Estaban enfocados en lo que Jesús les había dicho. Entonces, cuando tú y yo estamos enfocados en lo que Jesús les había dicho y estamos en oración y estamos juntos, es que vamos a ser llenos del Espíritu Santo. No es algo especial, es especial porque es el Espíritu Santo, pero no es especial en el sentido de que todos estamos llamados a serlo. La única cosa que puede impedir que seamos llenos del Espíritu Santo, me acuerdo cuando Jaume Llenas predicó de esto, yo no sé si lo he dicho aquí, igual lo he dicho, Jaume Llenas decía que somos llenos del Espíritu Santo de la misma manera que el agua de un río desciende por el lecho del río. No es que se esfuerce en moverse el agua, corre. Lo mismo que, ¿os acordáis cuando Jesús hablaba de que el Espíritu Santo en nosotros sería como un río de agua que saltan para vida eterna? ¿Os acordáis de eso? De ahí se acaba Jaume Llenas la enseñanza. Claro, el Jaume decía, esto era un culto de oración, de la semana de oración, decía, ¿qué puede impedir que el agua circule y dé vida? Pues que le pongamos algo en medio, ¿no? Si cae un árbol o cae una piedra muy gorda y hace dique, entonces el río no fluye. ¿Qué hay que hacer para que vuelva a fluir? Sacarlo. Él hablaba del pecado. Y a veces el pecado interrumpe el flujo. ¿Y esto puede pasar? Puede pasar. A mí me pasa. Que yo puedo estar lleno del Espíritu Santo, pero a veces el pecado que cometo interrumpe, ¿no? Es como una piedra que cae ahí en el río e impide que el agua fluya. ¿Qué tengo que hacer? Sacar la piedra y el río otra vez fluye. Es arrepentirme, es pedir perdón. Por lo tanto, siempre podemos estar llenos del Espíritu Santo, es lo que vengo a decir. Ahora, esta es la segunda idea. Que la Iglesia no puede cumplir la misión si no es por el poder del Espíritu Santo. Pero el Señor nos lo ha dado para que podamos cumplir la misión. Por lo tanto, estamos preparados, estamos capacitados para cumplir la misión. Y lo último es que lo vemos en la predicación de Pedro. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, hablamos de Cristo. El mensaje de Pedro es lo que diríamos un mensaje cristocéntrico, ¿no?
¿Sabéis cómo acaba la predicación de Pedro? ¿Sabéis cómo acaba? Lo sabéis. ¿Cómo acaba? Al oír esto, versículo 37 es, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro, que era el predicador, y a los otros apóstoles, ¿y ahora qué hacemos? Fíjate qué importante, porque ¿cómo llegaron aquellos 3.000 a convertirse en cristianos llenos del Espíritu Santo, que luego constituyeron esa comunidad tan chula que hemos leído al principio de este mensaje? ¿Cómo empezaron a caminar en ese camino? Al oír el mensaje, ¿no lo dice así? Versículo 37, ¿cómo empieza? ¿Al oír qué? El mensaje del Evangelio, que Pedro, lleno del Espíritu Santo, estaba predicando. No se puso a hablar de otras cosas. Es verdad que cita la profecía de Joel para decirle a aquellos judíos que conocían la palabra del Antiguo Testamento que lo que estaba pasando ya estaba profetizado, que algún día todos iban a profetizar y a hablar, llenos del Espíritu. Pero luego continúa con el mensaje. Fijaos en los versículos 22, ¿vale? Me salto lo de la profecía de Joel. Ahora imagínate a Pedro, ¿eh? Israelitas, oíd estas palabras. ¿Qué palabras? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, y Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. ¿Te das cuenta? Yo me lo imagino a Pedro, a pleno pulmón ahí. ¿De quién hablaba Pedro? De Jesús. Jesús Nazareno. Además se le nota con fuerza, ¿eh? ¿Tú no lo notas? Y con valor, porque está diciendo lo que hemos dicho antes. Dice, prendisteis, vosotros, estáis ahí, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. O sea, se está confrontando, vamos, que podían haberle pegado una cuchilla allí y lo matan y se acaba la historia. Pero no, porque el poder de Dios en ese momento estaba derramándose poderosamente y no pasó nada. Se convirtieron. Pero ¿de quién está hablando Pedro lleno del Espíritu Santo? De Jesús. Espera, que lo tengo apuntado aquí. En el 32, un poco más para adelante, 32, sigue diciendo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Os acordáis lo que le había dicho Jesús, Hechos 1:8? No os preocupéis tanto por lo de restaurar el reino. Corregid vuestra prioridad, que no estamos aquí para eso. Recibiréis poder y me seréis testigos. Y Pedro lo está diciendo literal. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículo 36. Sepa pues, el final del sermón, el final. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. En lo último del mensaje.
Sepa pues, ciertísimamente, os lo digo con toda seguridad, la casa de Israel, todos los judíos aquí reunidos, que a este Jesús, otra vez, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Vaya final de sermón, ¿eh? Apoteósico. 3.000 personas se quedaron hechas polvo al escuchar este sermón de Pedro, lleno del Espíritu Santo, siendo testigo de la resurrección de Jesús y hablando de él. Estos son los que luego recibieron la palabra, como dice el versículo 41 que hemos leído, recibieron la palabra, se bautizaron 3.000. Imagínate que esos 3.000 que llegan aquí, ¿cómo los bautizamos? Los de Santa Coloma que vengan a... Habría que organizar autocares para irnos a la playa ahora mismo en Gabá y ir allí y los 3.000 se bauticen solos, porque no vas a estar... O sea, a la de una a otro, ¡pum!, bajaros para el agua, ya está. Estos 3.000 son los que formaron el grupo más grande en Jerusalén. O sea, no habían 3.000. Dicen como muchos 120, ¿no? No sé, Isa, tú sabes más de esto, 500. O los 500 era posterior. Bueno, los que estaban en el aposento alto dicen que eran 120. Eso sí que lo dicen. Pero de repente 3.000, porque han oído el mensaje del Evangelio. Y podéis mirar los siguientes mensajes que Pedro predica en el capítulo 3, del 12 al 16, 4, 8 al 12, 5, 28, 32. Lo iba a leer, pero no lo voy a leer, porque es lo mismo. Habla de Jesús. Por eso os decía que si tiene que servir para algo estas conferencias misioneras es para que hablemos de Jesús. Es que, como dice Pedro en el capítulo 4, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es que no hay nadie, no hay otro nombre. Entonces solo nos tenemos que dedicar a hablar de Jesús. Ya está. Igual que hablamos del nieto, o hablamos de la novia, o hablamos de mis hijos, o de mi padre, o del restaurante al que hemos ido, o del vino que nos hemos tomado, que lo hacemos con naturalidad. Pues igual de Jesús, porque Él ha cambiado nuestra vida. Ojalá que esto nos haga como renovar, ¿no? Renovar nuestro deseo de hacerlo. Y mira, y si te da vergüenza, porque el español es muy vergonzoso para esto, o el creyente evangélico español, o todo, no sé. Siempre hay una cosa que puedes hacer, pedirle a Dios que te ayude. Porque cuando algo nos interesa de verdad, se lo pedimos a Dios. ¿Sí o no? Cuando algo nos interesa de verdad, se lo pedimos a Dios. Pidámosle a Dios que nos quite la vergüenza, que nos dé oportunidades, que podamos hablar de Jesús. Porque eso es lo mejor que podemos hacer. Amén.